Soy Ignacio. El tema, ecuación logarítmica. Vamos a resolver detalladamente y paso a paso esta ecuación de tipo logarítmico. Y comenzamos por aplicar el concepto de logaritmo. Si tenemos un logaritmo en base h de una cantidad m, esto es igual a n. Entonces debe cumplirse que h elevado a la n es igual a m. Recordemos que esta propiedad también se puede aplicar en sentido contrario, es decir, es de doble vía. Podemos pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial y también devolvernos. Enseguida vamos a aplicar este concepto aquí. Y tenemos 4 porque h hace el papel de 4. Y acá en el exponente tenemos u menos 1, que es n. N hace el papel de u menos 1. Y esto es igual al argumento, o sea, lo que tenemos encerrado en los paréntesis. Y tenemos 2 a la u más 48. Originalmente la ecuación es logarítmica y la convertimos en una ecuación exponencial. Ahora esto que tenemos acá, o sea el 4, podemos expresarlo como la potencia 2 elevado al cuadrado. Esto lo protegemos con los paréntesis y acá tenemos en el exponente u menos 1. Enseguida, aquí al otro lado de la igualdad, tenemos la expresión 2u más 48 que nos queda tal como está. Ahora vamos a aplicar una propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Si tenemos una potencia elevada a otro exponente, aquí se conserva la base y se multiplican los exponentes. Entonces es el caso que tenemos acá. Y aplicando esa propiedad tenemos acá 2 y acá tenemos, esto está elevado al cuadrado y tenemos u menos 1. Esto lo protegemos mediante los paréntesis porque aquí tenemos un binomio. Y esto es igual a la expresión 2u más 48 que lo dejamos tal como está. Enseguida aquí a este lado de la ecuación vamos a aplicar la propiedad distributiva. O sea, vamos aquí a multiplicar. Y tenemos acá 2, o sea, esto permanece intacto. Y multiplicamos 2 por u, eso nos da aquí 2u. Y multiplicamos 2 por menos 1, que nos da aquí menos 2. Y todo esto queda igualado a la expresión 2u más 48, que no ha presentado ningún cambio. Enseguida vamos a aplicar aquí una propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Si tenemos un cociente de potencias se conserva la base y se restan los exponentes. Es el caso que tenemos acá. Entonces, aplicando esa propiedad, nos queda acá de la siguiente forma. Tenemos la potencia que está elevada al cuadrado u, trazamos una raya y debajo nos queda la potencia 2 elevado al cuadrado. Y esto es igual a lo que tenemos al lado derecho, que es 2 a la u más 48,
que lo dejamos tal como está. Enseguida debemos resolver lo que tenemos acá. En el denominador. Entonces acá tenemos la potencia elevado al cuadrado con u y resolvemos lo que tenemos acá y eso acá nos da 4, o sea 2 elevado al cuadrado. Y conservamos lo que tenemos al lado derecho. Enseguida lo que debemos de hacer es que acá en el denominador este número 4 debe pasar al otro lado de la igualdad, pero esta vez a multiplicar. Entonces por acá tenemos la potencia 2 al cuadrado con u, y esto es igual a 4 que lo trasladamos para multiplicar con 2u más 48. Y esto lo protegemos con los paréntesis. Enseguida vamos aquí al lado izquierdo. Vamos a transformar este exponente que tenemos aquí. Y tenemos aquí 2. Y acá tenemos u que va a multiplicar por 2. Es decir, acá cambiamos el orden de los exponentes. Eso quiere decir que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, aplicamos aquí la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y enseguida aquí al otro lado de la igualdad, o sea, este 4 va a multiplicar. Entonces aquí es cuando vamos a utilizar la propiedad distributiva, es decir, multiplicamos esto por esto y después multiplicamos esto por esto. Y tenemos acá 4 y multiplica con la potencia 2 a la u. Y tenemos más y efectuamos esta multiplicación. 4 por 48, eso nos da aquí 192. Y quiero aclarar una cosa. Acá tenemos una potencia en donde la base es positiva, entonces no permite que una cantidad externa sea multiplicada por esta potencia. Entonces acá únicamente lo expresamos como 2 a la u. Enseguida vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a aplicar nuevamente esta propiedad. Si tenemos acá una potencia elevada a otra potencia, entonces acá se conserva la base y se multiplican los exponentes. Entonces vamos a aplicarla, pero en sentido opuesto. Es decir, tenemos acá una potencia en donde hay multiplicación y vamos a convertir eso en una potencia elevada a otro exponente. Entonces, aplicando esa propiedad tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá 2 a la u que nos queda encerrada mediante los paréntesis y esto elevado al cuadrado. Y esto es igual a 4 que multiplica por la potencia 2 a la u más 192. En esta etapa del ejercicio vemos que se repite 2 a la u en ambos lados de esa igualdad. Entonces, para eso vamos a utilizar un recurso bastante útil que se llama cambio de variable.
Y vamos a cambiar esa potencia 2 a la u por cualquier letra. Por ejemplo, voy a utilizar en esta ocasión la letra M. Y vamos a trabajar en términos de esa nueva letra. Entonces tenemos a este lado M que está elevada al cuadrado. Y esto es igual a 4 que está multiplicando con 2u que la transformamos en M. Y tenemos acá más el número 192. Y de esta forma hemos llegado a una ecuación cuadrática o de segundo grado que debemos organizar. Recordemos que para resolver este tipo de ecuaciones debemos igualarla a 0. Entonces de este lado tenemos m que está elevado al cuadrado y este término que está aquí positivo lo trasladamos al otro lado y llega a ese lado con signo negativo y tenemos menos 4m. Y acá tenemos la misma situación. Este número que está aquí positivo, que está sumando, también lo trasladamos al otro lado y llega con signo negativo. Y tenemos menos 192 y todo esto nos queda igualado con 0. Y de esta forma hemos llegado a una ecuación cuadrática ya en su forma y cuyo modelo corresponde a x al cuadrado más bx más c y esto igual a 0. Y esto es la ecuación cuadrática. Y lo que tenemos aquí es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0 que debemos resolver. Y tenemos dos caminos, que es por la fórmula general o la fórmula cuadrática, o también por factorización. En esta ocasión vamos a intentarlo por factorización. Y aquí iniciamos con dos paréntesis. Y extraemos el primer término, que es m al cuadrado, que situamos acá al comienzo de cada paréntesis. Enseguida definimos signos. Tenemos aquí que más por menos nos da aquí menos. Y tenemos que menos por menos nos da más aquí en el otro paréntesis. Ahora tenemos que buscar dos números que al multiplicarlos nos dé como resultado menos 192 y que al sumarlos nos dé como resultado menos 4. Entonces, para localizar esos números debemos de descomponer en factores primos el número 192. Entonces acá al lado derecho trazamos una raya y comenzamos la descomposición en factores primos de 192. Iniciamos con el primer número primo que es 2. Nos preguntamos si 2 es divisor de esta cantidad. Nos damos cuenta que sí porque termina en par, es un número 2. Y mitad de este 192 nos da aquí 96. Seguimos utilizando el 2. Mitad de 96 nos da aquí 48. Mitad de 48 nos da aquí 24. Y seguimos utilizando el número 2. Mitad de 24 nos da aquí 12. Mitad de 12 nos da aquí 6. Y mitad de 6 nos da aquí 3. Y a este 3 le sacamos tercera y tercera de 3 nos da 1. Y de esta manera hemos terminado la descomposición en factores primos del número 192 y nos ha dado todo este listado de números. Enseguida vamos a buscar los números que necesitamos para los paréntesis y intentamos multiplicar acá y comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos en este orden y aquí abajo también multiplicamos y
tenemos que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 nos da aquí eso 8. Ahora multiplicamos aquí abajo. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Pero debemos de buscar un número positivo y otro negativo. El número de mayor valor absoluto es el que lleva el signo menos. En este caso el número mayor es 24. Ahora nos preguntamos si estos dos números nos sirven para situarlos acá dentro de los paréntesis. Es decir, si sumamos estos dos números nos va a dar menos 16. Y recordemos que debe darnos es menos 4. Es decir, no nos sirven esas cantidades. Entonces lo que hacemos a continuación es seguir intentando. Entonces ahora vamos a elegir este grupo de números. Y aquí vamos a multiplicar estos que tenemos acá. Y efectuamos esa multiplicación. Acá en este caso serían 4 cantidades. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 y 8 por 2 nos da aquí 16. Ahora efectuamos acá. Acá solamente nos quedó 3. 2 por 2, 4 y 4 por 3. Repetimos, 2 por 2, 4 y 4 por 3 nos da aquí 12. Y de esta manera ya tenemos acá otras cantidades. Y debemos de buscar el número de mayor valor absoluto. En este caso le corresponde a menos 16. Y siempre los dejamos en este mismo orden. Entonces acá si sumamos estos dos números nos va a dar como resultado menos 4 que tenemos acá en la ecuación. Eso quiere decir que estos dos números sí nos sirven. Entonces recordemos que el número que está restando lo colocamos aquí a este lado. Y el que está positivo, o sea el 12, lo colocamos acá dentro del paréntesis. Y de esta forma ya podemos seguir con el desarrollo del ejercicio. Recordemos que estas dos expresiones que tenemos quedan igualadas con 0. Y ya podemos decir que sí se pudo factorizar ese trinomio. A continuación, si el producto de estas dos expresiones es igual a 0, ellas tienen la oportunidad de seguir siendo igual a 0. Entonces vamos a aplicar lo que se llama el teorema del factor nulo. Y dice lo siguiente: si tenemos A por B, esto es igual a 0. Entonces, en este caso debe cumplirse que A es igual a 0 y por lo tanto B también es igual a 0. Entonces, aplicando ese teorema acá en estas dos expresiones, tenemos lo siguiente. Acá tenemos M, que es menos 16, esto queda igual a 0. Y por otro lado tenemos M, que es más 12, esto es igual a 0. Ahora hemos llegado a dos igualdades que debemos resolver. Comenzamos aquí por la primera. Entonces acá tenemos, despejamos M y tenemos acá este número que está restando, lo trasladamos al otro lado de esa igualdad a sumar con 0 y simplemente nos da eso igual a 16. Y acá hacemos algo similar. Despejamos la M y este número que está aquí sumando lo trasladamos al otro lado de la igualdad y llega a ese lado con signo negativo y tenemos M igual a menos 12. Y de esta forma ya hemos llegado a los dos resultados que estábamos buscando con la variable M.
Enseguida vamos a revisar cada uno de ellos. Recordemos primero que en este punto del ejercicio ya podemos deshacer el cambio de variable. Entonces recordemos que esta m equivale a la potencia 2 a la u, y esto sería aquí igual a 16. Y acá hacemos lo mismo. M equivale a la potencia 2 a la u, y esto es igual a menos 12. Enseguida vamos aquí a la primera. Recordemos que esto que tenemos acá es 2u, y esto es igual. Recordemos que el número 16 es una potencia de 2. O sea que aquí nos quedaría 2 elevado al exponente 4. Es decir, efectuando esta multiplicación nos va a dar este mismo resultado. Y vamos aquí al otro lado. Aquí hay una resta. Entonces acá tenemos esta expresión en forma de potencia en donde la base es positiva. Y como la base es positiva, entonces no permite que aquí a este lado hay un número negativo. Entonces acá, esto que tenemos acá es completamente falso. Eso quiere decir que esto no existe. Y por lo tanto vamos a descartar esta posibilidad. Y únicamente nos queda este resultado que es positivo. Ahora recordemos esta propiedad de la potenciación. Si tenemos igualdad de potencias, entonces acá debe cumplirse que los exponentes también son iguales. Es para el caso que tenemos acá. Entonces, aplicando esa propiedad de la potenciación, acá bajamos los exponentes y tenemos u igual a 4. Y de esta forma ya hemos encontrado la incógnita de u, que es igual a 4. Pero para mayor tranquilidad debemos hacer la prueba para saber si este resultado nos cumple en la ecuación original. Y para ello empezamos a efectuar esa prueba. Y aquí tenemos u, que es igual a 4. Y aquí comenzamos por lo siguiente. Acá tenemos logaritmo en base 4. Y como u equivale a 4, entonces acá nos quedaría la potencia 2 elevado a la 4, y eso equivale a 16. Y 16 más 48 nos da eso aquí, 64. Y esto es igual, acá como u equivale a 4, entonces efectuamos esa resta. 4 menos 1 nos da aquí 3. Entonces vamos a llevar esto a la forma exponencial. Entonces acá este 4 y este 3 nos queda aquí en el exponente. Y si efectuamos esta multiplicación, 4 elevado a la 3, de seguro nos va a dar también 64. Eso quiere decir que todo el proceso que hemos hecho hasta ahora ha sido correcto. Y de esta manera confirmamos que 4 le cumple a esa ecuación. Y voy llegando a la etapa final de este ejercicio. Y como respuesta nos quedaría lo siguiente. Acá tenemos que u es igual, y acá en conjunto el número 4 le cumple a la ecuación original.
y hacen cierta esa igualdad. Y yo hasta aquí he terminado con toda esta explicación.